nuestra clase abierta, la clase magistral que hemos diseñado o que hemos abierto al público en el marco del seminario Ciudades para la Infancia, que estamos desarrollando desde el CELAP, desde el Laboratorio de Ciudad de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey, con el apoyo de la Fundación FEMSA. Pues agradecer su participación y presencia el día de hoy, y a nombre de ambas instituciones les damos la más cordial bienvenida a la clase abierta. Mi nombre es Nélida Escobedo Ruiz y yo soy profesora del Departamento de Arquitectura en el TEC de Monterrey y también coordinadora de la región Monterrey del CELAB, del Laboratorio de Ciudad. El CELAB es una plataforma orientada a la investigación aplicada que busca ser un espacio en el que se puedan compartir saberes, generar proyectos y vincular acciones para incidir en los retos que enfrentan nuestras ciudades y territorios. En este sentido, hemos unido esfuerzos con el área de inversión social en primera infancia de la Fundación FEMSA para desarrollar un programa de educación continua que permita fortalecer capacidades en tomadores de decisión que tienen la posibilidad de generar ciudades y entornos más inclusivos y amigables con la infancia. Creemos que las ciudades que permiten el desarrollo pleno de bebés, niñas y niños son ciudades que promueven el desarrollo pleno de toda la sociedad. El día de hoy tenemos el honor y el gusto de compartir con ustedes la clase abierta magistral impartida por Victoria Chávez, quien es oficial del programa Urba 95. Esta conversación es titulada Impacto de los entornos urbanos en el desarrollo integral de la primera infancia y la niñez. Como muchos de ustedes saben, el programa Urba 95 es uno de los programas base de la Fundación Bernard Van Leer, que desde hace 50 años enfoca su trabajo en primera infancia, es decir, en los primeros años de vida de 0 a 5 años, perdón. Para la Fundación Bernard Van Leer, el objetivo es garantizar que los niños empiecen sus vidas con un buen pie, y este objetivo no solo es justo, sino que también constituye la mejor forma de construir sociedades sanas, prósperas y creativas. Y antes de dar inicio a la presentación, quiero ceder la palabra a Cindy González, quien es jefa de proyectos de inversión social en primera infancia de Fundación FEMSA, para que nos comparta por qué es importante para la Fundación FEMSA invertir en primera infancia. Bienvenida, Cindy. Muchas gracias, Nélida. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Cindy González y a nombre de Fundación FEMSA me da gusto mucho saludarlos el día de hoy. Victoria, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy entusiasmados de escucharte. La Fundación Bernard Van Leer ha sido una inspiración para nosotros, al igual que ustedes elegimos a la primera infancia como una de nuestras causas. Nuestro propósito es que niños y niñas logren su máximo potencial a través de mejorar las interacciones que tienen con sus cuidadores. 2, diseñar los espacios públicos considerando sus perspectivas y sus necesidades. Y 3, impulsar políticas públicas y privadas que favorezcan su bienestar. Además de las relaciones humanas, el entorno que rodea a los niños, su casa, su calle, su barrio, su ciudad, todo impacta su salud, las oportunidades para explorar, de aprender y de desarrollarse física, mental, emocional y socialmente. En colaboración con el CELAB de la Escuela de Arquitectura, de Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, este es el segundo año que realizamos el Seminario de Ciudades para la Infancia, con el cual buscamos inspirar a líderes públicos, sociales, académicos y a la sociedad en general a reconocer la importancia de los primeros años de vida y a diseñar y construir las ciudades poniendo a los niños y a sus cuidadores al centro, incorporando sus voces y necesidades en el proceso de creación. También realizamos con el CELAB un catálogo de ideas para diseñar espacios públicos en donde la primera infancia y la niñez estén al centro de estos planes y poder incentivar movernos del plan a la acción. Las alianzas y el impacto colectivo están en el ADN de la Fundación FEMSA. Este año iniciamos una alianza con la Fundación Bernard Van Leer y con United Way para llevar el programa Urba 95 a 4 ciudades de América Latina, involucrando a los niños y sus familias y a las autoridades municipales,
incentivando el monitoreo y la evaluación para poder aprender y mejorar de los procesos. Victoria les hablará un poco más sobre Urban 95. Seguro que les va a encantar. Y me gustaría concluir enfatizando que los niños son un indicador de bienestar de la sociedad. Y cuando diseñamos y construimos ciudades para los pequeños, diseñamos ciudades que son buenas para todos, más inclusivas y más sostenibles. Los invito a imaginar cómo construir las aceras, las calles, los cruces peatonales, los parques, las paradas de autobús, las colonias nuevas, poniéndonos en los zapatos de los papás o abuelitos que tienen bebés en brazos o que traen un cochecito o una carriola, o en los zapatos de un bebé que está aprendiendo a caminar o a gatearse y a imaginar vivir la vida desde su perspectiva. Muchas gracias a todos por estar aquí y enhorabuena. Muchas gracias, Cindy, por tus palabras y también gracias por la confianza y el apoyo en la construcción de este camino relacionando el tema de entornos, espacio público y ciudad al desarrollo integral de la primera infancia. Entonces, para continuar con la dinámica de la sesión de hoy, antes de presentar a nuestra invitada, Victoria, que ya nos acompaña aquí, quiero compartirles algunas instrucciones para la sesión. Compartirles que hemos deshabilitado los micrófonos en la plataforma de Zoom para centrar el foco de nuestra atención en nuestra invitada, pero los invitamos a compartir preguntas y comentarios que vayan surgiendo a lo largo de la sesión a través del botón de chat que van a encontrar en la parte inferior de sus plataformas de Zoom. Ahí hay un botón que dice chat y ahí pueden escribir sus preguntas. Yo estaré recibiendo estos comentarios o preguntas que realicen a través del chat y al final de la exposición de Victoria las retomaremos en conversación. Bueno, y para no demorarnos más en la introducción, quiero presentar a Victoria Chávez. Ella es máster en planificación socioespacial por la Universidad de Groningen en los Países Bajos y es arquitecta por la Universidad de Cuenca en Ecuador. Es cofundadora de Huasipichanga, espero pronunciarlo bien, una organización centrada en el desarrollo urbano con metodologías de co-creación y participación ciudadana. Actualmente reside en los Países Bajos y es la coordinadora del programa Urban 95 en la Fundación Bernard Van Leer, donde desarrolla conceptos y estrategias urbanas alineadas con los principios de ciudades amigables con la infancia. Y pues nos da un gran gusto y es un honor para nosotros recibirte, Victoria, y que puedas compartir de qué se trata el programa Urban 95 y algunas claves para los asistentes que estamos el día de hoy aquí, que venimos desde las disciplinas quizás del diseño, la arquitectura, el servicio público, el trabajo social o la atención a la infancia y la primera infancia, y de qué manera programas como Urban 95 nos ayudan a pensar de manera integral en las atenciones a la primera infancia. Entonces, bienvenida, Victoria. Adelante. Muchísimas gracias, Nélida. Gracias a todos y todas por estar aquí, por estar interesados en el tema. Creo que ya es un gran triunfo que hayamos tenido este espacio y que estemos reunidos. Quiere decir mucho de la importancia de lo que vamos a conversar y del interés en generar ciudades más equitativas y como ya Cindy y Nélida mencionaron, empezando desde los niños. Eso es lo que nosotros creemos, bebés, niñas y sus cuidadores como un foco de atención, como un centro de desarrollo que pueda beneficiar a todos los demás que estamos alrededor de ellos. Yo les voy a hacer una presentación y me encantaría, así como Nélida mencionó, que pongan todas sus preguntas, todas sus dudas. A la final de este espacio esperamos que sea este espacio de encuentro en el que podamos contestar la mayor de sus dudas, sus inquietudes e incluso pensar si hay nuevas estrategias o nuevas formas que puedan nutrir nuestros procesos. Entendemos que todos estos procesos de desarrollo de ciudades son siempre contextuales, entonces nos encanta siempre escuchar cuáles son los desafíos que enfrentan cada uno de ustedes y cómo podemos ir hacia adelante y cómo podemos entender, desarrollar tal vez nuevas soluciones o tal vez nuevas líneas de pensamiento en esta intersección tan importante que es el de la primera infancia y las ciudades. Les voy a poner mi presentación e irles contando un poco sobre
¿Qué es la Fundación Bernard Van Leer para los que, es nuevo el tema? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y un poco ya más del área técnica. Yo también soy arquitecta, soy urbanista y fue desde el comienzo muy importante para mí entender la parte técnica de este proceso y cómo nosotros desde esa área también podemos responder y tal vez abrir un poquito más también ese espectro a entender que el espacio no es solo el espacio construido, también es el espacio habitado y ese espacio programado, que a veces no todo surge de una forma natural, a veces hay que programar los espacios y hacer que las cosas sucedan. Entonces es importante tener un entendimiento holístico de cómo se construye y cómo funcionan estos espacios públicos de los que hablamos, específicamente orientados hacia bebés, niños, niñas y sus cuidadores. Les comparto entonces mi pantalla y les voy a ir contando un poquito sobre este tema a más detalle. ¿Cómo nosotros comenzamos o de dónde parte el punto de origen de este programa? Es preguntándonos si experimentarías la ciudad desde una altura de 95 centímetros, que es la estatura de un niño o niña de 3 años sano, ¿qué cambiarías? Y me encanta siempre empezar con este ejercicio porque me gustaría que ustedes se pongan a ese nivel de 95 centímetros, donde seguramente estamos al lado del escape de un carro y nos está dando todo el humo, o seguramente estamos caminando solo abajo de las vitrinas, ni siquiera podemos ver las vitrinas de compras porque a esa altura es todo pared, o no necesariamente tenemos arbustos, tenemos solo piernas y gente. ¿Qué nos está motivando, qué nos está despertando, qué nos está haciendo aprender a esa edad o a ese punto en donde todo lo que nosotros toquemos, respiremos, veamos, tiene un impacto muchísimo más alto que en el resto de toda nuestra vida? Entonces, por eso y por muchas más razones que les voy a contar hoy, para nosotros es relevante empezar a construir ciudades que respondan a esas necesidades y que respondan y motiven ese desarrollo. Como les contaba, la Fundación Bernard Van Leer es una organización independiente con sede en los Países Bajos, pero trabaja en diferentes, nosotros le llamamos países focales que tenemos, y también en ciertos países a escala global. Como comentaba Cindy, también trabajamos justo ahora en esta red de ciudades latinoamericanas, por ejemplo. Y nuestra misión, como ya fue mencionada, es garantizar que los bebés y los niños y niñas pequeñas, sobre todo los más vulnerables, tengan un buen comienzo en su vida, para asegurarnos que puedan desarrollar su potencial completo a una edad temprana, lo cual va a ser una base para una sociedad sana, equitativa y pacífica. ¿Por qué nos interesa la primera infancia? ¿Cuál es la importancia de los primeros años de vida? Primero, y tal vez la parte más relevante que tal vez habrán escuchado, es la capacidad de desarrollo del cerebro en estos años. Los mil primeros días de vida es cuando el desarrollo del cerebro se da en mayor parte. Por ejemplo, los bebés generan 1 millón de sinapsis por segundo al estar creciendo y al estar en esa etapa. Segundo es el alcance del problema. Sabemos que al menos 250 millones de menores de 5 años casi en todos los países del mundo no reciben los cuidados necesarios para desarrollar su potencial. Sabemos que el impacto que podemos causar al enfocarnos en este grupo es muy, muy grande. Y para compensar esto, por supuesto, es el potencial. ¿Qué nos trae de regreso? ¿Cuál es el impacto de realizar estas inversiones? Es que por cada dólar invertido en programas de primera infancia, la rentabilidad o la remuneración que viene de regreso es entre 6 y 17 dólares. Entonces es muy, muy importante, incluso desde una perspectiva económica, si queremos verle así, por qué invertir en el desarrollo casi que al comienzo de la vida, en vez de querer arreglar tal vez el problema después. Y como les comentaba Nélida, justamente nosotros tenemos 3 programas, Urban 95 es uno de ellos. El otro programa que nosotros llevamos se llama Parent Plus, que también es una iniciativa de orientar a padres y madres o cuidadores de los niños, haciendo los servicios que cubren sus necesidades básicas más accesibles o potenciar la calidad de esos servicios. Y también nuestro programa de Early Years Thought Leadership, que es en realidad desarrollar o fomentar
la expansión de nuestros programas por medio de líderes, construyendo una red de defensores o de advocates para la primera infancia. Y la forma en la que trabajamos sí es a gran escala, ideas a gran escala. Tenemos tres áreas fundamentales para poder desarrollar nuestra visión, que es apoyar a proyectos que tengan potencial, que vean una escala grande en la que están invirtiendo, por medio de financiación de recursos y de apoyo técnico. También es de la forma en la que apoyamos a nuestras contrapartes. Y también colaboramos con ellos para tal vez superar cualquier obstáculo que esté impidiendo escalar su programa o su proyecto, porque nos interesa sí que las soluciones sean grandes. Sabemos que el problema es grande, entonces las soluciones tienen que ser grandes y tienen que estar en su mayoría embebidas en una estrategia institucional. Para nosotros es muy interesante sí empezar con pilotos y empezar a cambiar un poco mentalidades o comportamientos y entender el contexto con pequeños pilotos, pero al final, atrás de ese proceso, la intención siempre es que haya un momento en donde toda esta forma de desarrollar ciudad se quede institucionalizado en políticas públicas, o al menos en diferentes sectores que trabajan en el municipio, o diferentes técnicos que trabajan en municipalidades. ¿Cuáles son nuestros puntos de entrada? Nosotros le llamamos así a los puntos en los que en realidad nos enfocamos. Sabemos que cuando hablamos de ciudades hay demasiada complejidad de posibles soluciones, estrategias y tal vez áreas que abarcar. Las que nosotros abarcamos, que nos han resultado las más interesantes para entender tal vez como sistema cómo podemos ayudar en ciertos puntos, es espacios públicos, enfocarnos en espacios públicos como calles, parques, aceras y plazas, para que sean seguros, accesibles, cómodos y sobre todo estimulantes para los niños pequeños y pequeñas. Ahí sí les hago irse atrás a la pregunta de qué experimentan si estuvieran a una altura de 95 centímetros. Piensen qué tan accesible es bajarse de una acera cuando ven a un bebé o a un niño de 2 años caminando. Nuestro segundo punto de entrada es la movilidad, que las formas de desplazarse sean seguras, cómodas, sobre todo accesibles, hablando de que el transporte público o el transporte activo, por ejemplo a pie o a bicicleta, sean realmente posibles. Hay muchas veces que por razones económicas o incluso por razones de infraestructura o seguridad, estas alternativas no son sostenibles. Entonces, ese es otro punto de entrada que nosotros tenemos desde la parte urbana o del diseño urbano. Y el tercero es la planificación de los barrios. Entendemos que los sistemas barriales, en realidad, más allá de la infraestructura o del espacio en relación a la dimensión que tienen, también son estos puntos comunitarios que, si no tienen una proximidad de servicios accesible, que fomente una comunidad dinámica y solidaria, tal vez no están dando el apoyo necesario que los niños pueden tener. No sé, la mayoría de ustedes tal vez que creció en un barrio, por ejemplo, muy unido, en donde podían salir a la calle y jugar en la calle con sus vecinos y demás, a cuando tal vez viven en una gran ciudad donde el barrio es inseguro, hay segregación y no se puede utilizar el espacio público. Entonces, ¿qué impacto tal vez eso causó en su infancia o cuando estaban creciendo? Y un poco de cómo lo hacemos o cuáles son los enfoques que nosotros esperamos que todos nuestros proyectos tengan. Algo muy importante es la toma de decisiones basada en datos. Entendemos que una cosa es entender la parte social, tal vez las dinámicas sociales, pero cómo podemos transferir toda esa información del uso del espacio y de las necesidades del espacio, en realidad a data que nos pueda mostrar que ya no todo es percepciones, sino que qué nos están diciendo los números y cómo podemos trasladar eso a la realidad para mejorar el espacio público en ciertos casos, pero también para poder generar conciencia, que también es muy importante. Cómo podemos decirle
a un alcalde o cómo podemos decirle a un tomador de decisiones, aquí está la realidad y esto es lo que se necesita hacer basado en datos y basado en un entendimiento tangible de la situación. Es muy importante para nosotros antes crear una línea base de proyectos y monitorear y entender cuál es el impacto del proyecto también. El segundo punto, que es como la parte crucial de lo que hacemos, porque en realidad todo lo que hacemos, desde talleres para padres hasta construir un parque, se fomenta en cambiar el comportamiento. Al cambiar el comportamiento, nosotros animamos a las cuidadoras, prácticamente a las cuidadoras y cuidadores, a adoptar y mantener comportamientos positivos, que así ellos puedan utilizar las infraestructuras que existen, porque no basta con proveer infraestructura, basta con crear ese entendimiento de cómo usarla o cómo demandar infraestructura que se necesita y servicios también que sean pensados para la infancia. Entonces, las ciencias del comportamiento y crear esta teoría o embeber en nuestros proyectos los diferentes tipos o mecanismos para generar cambios de comportamiento es muy importante. Y por último, el desarrollo profesional. Sabemos que si no hay profesionales que estén empapados de este conocimiento y que puedan guiar los procesos de esta forma, tampoco podemos seguir pasando el conocimiento. Entonces, capacitaciones a los profesionales de primera línea, que son los que están en realidad tomando todo esto en sus manos y haciéndolo o implementando todos estos proyectos, es muy importante para nosotros. Nuestro programa de asistencia técnica, en donde podemos, por ejemplo, si les pedimos recolecten información, recolecten datos, la pregunta es cómo y con qué herramientas, qué es importante, cómo hablar con la comunidad, cuáles pueden ser los mejores diseños para este lugar y demás. Creemos que toda esa información se tiene que proveer de la mejor forma para asegurarnos que la línea de trabajo y la calidad desde un lado a escala hasta el punto más pequeño del proyecto sean muy altas. Y así, al final, ayudamos a las ciudades a crear entornos más sanos, seguros, justos y estimulantes para la primera infancia y quienes se encargan de su cuidado. Como ven, yo recalco que es muy importante el tema del cuidador, porque si pensamos en un bebé no puede hacer nada sin su cuidador, y esa también es la persona a la que tenemos que ponerle siempre al frente. Sabemos que los bebés durante sus primeros meses de vida absorben el cuádruple de contaminación atmosférica y los efectos en realidad inician desde la gestación. Les puedo dar datos, por ejemplo, que la principal causa de muerte a nivel mundial son los problemas respiratorios en niños y niñas. Cuando ellos tienen entre 1 y 3 años, necesitan el doble de tiempo, por ejemplo, para cruzar la calle, que el que necesita una persona adulta. Y también durante la primera infancia, ellos sufren menos estrés y gozan de un mejor desarrollo psicofísico si están frente a la naturaleza. Esto para ponerles en contexto por qué el enfoque o las áreas urbanas que nosotros intentamos desarrollar dentro de nuestros proyectos. Y volviendo a la pregunta de qué experimentaríamos a los 95 centímetros, la hacemos porque sabemos que los cuidadores y los niños y niñas viven la ciudad de una forma diferente. Ustedes pueden ver en la foto esta escalinata, que fue un proyecto muy exitoso en Perú, en donde simplemente al poner una riel a la altura de los niños, ellos podían subir las gradas solos y puede ser algo tan chiquito, pero creó un impacto tan grande en la forma en la que ellos se desarrollan, en la forma en la que ellos se pueden mover de forma independiente. Entonces, tal vez ese es el cambio que nosotros tenemos que empezar a hacer. ¿Cuáles pueden ser los pequeños detalles que no estamos viendo o que estamos diseñando tal vez solo para adultos, que podemos empezar a generar para crear una ayuda mucho más grande para los niños y sus cuidadores? Sabemos que los entornos urbanos y la forma en la que están diseñados influyen en su comportamiento completamente, que son factores cruciales para su desarrollo. En este caso nosotros, y como les comentaba, ayudamos a nuestras contrapartes o a nuestras alianzas con ayuda técnica para que puedan entender cómo podemos generar estos cambios de comportamiento y más que nada que el resultado sean familias que puedan disfrutar de entornos saludables y seguros
que al fin y al cabo van a fomentar un espacio más tranquilo, menos estrés y tal vez mayor felicidad. Les contaba que para nosotros es interesante hablar de los cuidadores porque experimentan la ciudad diferente que el resto de la población y sus experiencias influyen en el desarrollo de los niños de forma permanente. Poniendo al cuidador siempre como punto central porque su tarea es crucial. Ellos cubren las necesidades más básicas de los pequeños, crean ocasiones para dedicarles cuidados afectivos, jugar, conversar, todas estas interacciones que favorecen el desarrollo de su cerebro y suponen una presencia estable que normalmente evita el estrés en los niños. Por lo tanto, las ciudades diseñadas para garantizar el bienestar de quienes se ocupan del cuidado infantil y para fomentar interacciones saludables tienen un impacto decisivo en niñas y niñas. Como les contaba, entonces, nosotros vemos que hay qué necesidades de la ciudad podemos abordar y que probablemente son las que más impacto tienen en el desarrollo de los bebés y es la calidad del aire, por ejemplo. El aire puro o los efectos de una mala calidad de aire afectan con especial intensidad a la población más joven, sobre todo en zonas de mayores ingresos. Como segundo punto son los entornos naturales. El contacto con la naturaleza al jugar, hacer ejercicio y descansar es beneficioso para la salud psicofísica a todas las edades. Y los servicios y espacios saludables cercanos. Como todos sabemos, tal vez una mamá con un bebé o un papá con un bebé pequeño probablemente no pueda caminar o ir en bici a grandes distancias. Por lo que nos interesa sobre todo crear ciudades que tengan una proximidad de espacios saludables donde ellos puedan acceder a servicios seguros y a servicios necesarios para la infancia a distancias que se consideren posibles por medios de transportes activos o por medio de transportes públicos fiables para los que ellos sea cómodo tomar y moverse, también es fundamental. Y más o menos para nosotros tenemos como 5 lecciones de diseño que consideramos que son adecuadas para crear ciudades para la primera infancia. Después de varios pilotos, después de muchos proyectos, para nosotros es fundamental, primero, que el diseño debe favorecer al bienestar. Un diseño que pueda estar pensado en que va a crear un bienestar en su usuario es muy importante. El diseño debe favorecer el cuidado. Con eso nos referimos, por ejemplo, a tener un espacio que pueda permitir que las mamás puedan alimentar a sus niños, por ejemplo, que sea un espacio seguro, que sea un espacio cómodo. En tercero, que el diseño debe favorecer la equidad, un diseño que pueda dejar que un niño de 2 años pueda caminar libremente, que tenga tiempos adecuados, que tenga espacios que fomenten la interacción con otros niños o con otros cuidadores, puede favorecer la equidad. El cuarto principio es la proximidad a los servicios. Como les comentaba, el momento que los cuidadores tienen la proximidad a los servicios, primero nos aseguramos que los usen y después nos aseguramos que en realidad puedan moverse de forma independiente y que facilite el cuidado y el tiempo que invierten en el cuidado de los niños. Y el quinto, como decía Cindy, me parece, es pensar en los bebés como un indicador, como la base de un diseño inclusivo. Si creamos una ciudad que está lista o que permite el desarrollo a su totalidad de bebés, niños y niñas y sus cuidadores, lo va a hacer para un adulto en general, lo va a hacer para un adulto mayor también. Y les quería mostrar tal vez algunos ejemplos de estos principios o de estas guías de diseño. Diseñar para el bienestar, por ejemplo, crear espacios que permitan a las personas estar afuera. Este es un espacio creado de la Municipalidad de Lima que actualmente está invirtiendo muchísimo en crear espacios pequeños, con bajos recursos, capacitando a la comunidad
en cómo aprovechar estos espacios, en cómo permitir que en realidad puedan estar afuera. Ellos tuvieron un gran abreojos, por así decirlo, cuando vino la pandemia, en el sentido que ellos estaban monitoreando mucho la presencia de niños en espacios públicos y se dieron cuenta que no había niños afuera, y era la razón principal era porque no había espacios públicos en los que ellos puedan estar. Entonces empezó una campaña de identificar en qué espacio se puede empezar a tomar la comunidad, la ciudad, y puede empezar a generar estas áreas o con el diseño de estos inmuebles o sí, de este mobiliario, generar estos espacios de bienestar. Este ejemplo me gusta muchísimo y es en realidad un proyecto en Israel, en donde hablamos de, por ejemplo, el diseño para el cuidado que les comentaba, que también es interesante que haya espacios en donde sí, donde los niños jueguen, si bien hablamos siempre de tal vez parques o parques de juegos y demás, pensar muchísimo que el niño siempre va a estar acompañado de su cuidador y que esos espacios tienen que responder a espacios donde pueda haber la interacción de los dos. Si bien sabemos que los niños van a querer irse al agua o van a querer estar en áreas incómodas, ¿qué podemos hacer nosotros para apoyar esa interacción y que en vez de que el cuidador le diga o la cuidadora le diga no, allá no, sea un espacio que les invite a los dos y les invite a interactuar y que el espacio físico genere esa interacción? Cuando les hablaba de diseñar para una sociedad egalitaria o para diseñar para la equidad, por ejemplo, hay este proyecto que es de Boa Vista en Brasil, bueno, y también Recife, en donde ellos crearon un programa donde, por ejemplo, todas las paradas de bus haya un espacio, sea permitido, por así decirlo, un poco más explícito, que se pueda alimentar a los bebés en las paradas de buses. Hubo una investigación muy grande en la que decía que muchas mamás alimentaban a sus bebés 2 veces al día, por ejemplo, y más o menos lo recomendado puede ser al mínimo 5 veces. Y la razón principal era porque ellas tenían que salir a la calle o salir a trabajar y no había un espacio seguro en los que ellos sientan que podían realizar esta actividad. Entonces, uno de estos programas, como se enfocó un poco a tratar de resolver ese problema desde la perspectiva urbana, desde cómo podemos motivar la nutrición desde los espacios, y tal vez es algo que tal vez como arquitecto yo creo que muy pocos pensamos en esa parte, pensar en cómo podemos fomentar la nutrición infantil, tal vez puede ser algo muy nuevo, pero la respuesta era esa, la respuesta era crear espacios cómodos y seguros en lugares donde ellos frecuenten la mayoría del tiempo, que son las paradas de buses para moverse de un lugar a otro, que les permita realizar esta actividad y así reducir la desnutrición infantil. Y todo esto, como les comento, es un punto nuevo de vista. Un punto nuevo de vista, y cuando hablamos de por qué los bebés o los niños y niñas pueden ser nuestro punto de referencia, y este ejemplo me gusta mucho porque es muy técnico, pero también es algo que tal vez todos asumimos como una realidad y no sé cuántos nos hemos cuestionado, que es el tiempo en cruzar, el tiempo de cruce de un semáforo, que está diseñado para una persona adulta, muy sana, sin ninguna limitación física, para cruzar en ese tiempo. Y si nos podemos ver, y ustedes pueden ir viendo las características de los demás usuarios, que va desde un adulto mayor o alguien con una discapacidad o un niño de tal vez 6 años que está yendo a la escuela, hasta un bebé, y podemos ver el tiempo y el espacio que eso nos transita, porque tal vez incluso yo en un momento pensé, tal vez el tiempo debe ser una mínima, ¿no es cierto? Una mínima para todos, tal vez ni para el uno ni para el otro, pensando que en realidad siempre tenemos que diseñar para el más desfavorecido, pero ni siquiera es una mínima, en realidad es un tiempo en el que solo una persona completamente saludable de una edad probablemente específica o en un rango específico puede pasar. Entonces creo que sí nos muestra un poco la realidad de cómo estamos diseñando la infraestructura de nuestras ciudades. Por ejemplo, este ejemplo en Tirana, y si queremos promover esa movilidad activa, era, bueno, ya también una escuela para que los niños empiecen a manejar bici y demás, pero también entender que ahí no se soluciona el problema.
El problema es a dónde van a manejar la bici y que esos servicios o esos espacios a los que ellos necesitan acceder sean de fácil acceso, valga la redundancia, y que ellos puedan, por medios de movilidad activa, en realidad llegar a esos servicios. No solo es el fomentar el uso de la bici o caminar hacia un espacio, es que en realidad el espacio está a una distancia en la que yo pueda usar mi bicicleta y que la pueda usar un niño de 2 años, que ya eso determina mucha más complejidad. Por ejemplo, nosotros hablamos que desde la perspectiva de un niño o niña pequeña, ya no es una ruta directa como la haría un adulto, ¿no es cierto? Nosotros vamos de A a B o de A a C y llegamos. Entonces, tal vez de los presentes que tengan un niño en casa saben que con un niño no existe una ruta directa. Un niño irá descubriendo, irá entendiendo, se cansará o querrá seguir caminando, pero ya el camino que tenemos con ellos es mucho más diverso, complejo, el cual nosotros tenemos que tomar en cuenta. No podemos simplemente asumir de que esas situaciones no existen cuando la mayoría de nuestra población tiene niños y niñas. Por ejemplo, y el último principio, el del que les hablaba, es pensar en los bebés como un principio, como un indicador de inclusividad. Y me gusta este proyecto en Israel, en Tel Aviv, es otro parque de agua, y también me gustaría como hacer explícito las características de estos parques, porque es súper interesante que no necesariamente son juegos infantiles de plástico, sino en realidad son elementos naturales que generan mucho más interacción y mucho mejor desarrollo para los niños pequeños. Entonces, ustedes pueden ver las características del espacio, pero también pueden ver que este espacio atrae a gente de todo tipo, atrae a niños, atrae a jóvenes, atrae a adultos, crea una atmósfera bastante segura, crea una atmósfera mucho más interesante y replicable. Lo que quiere decir es que más gente se va a ir sumando y va a empezar a usar el parque. Entonces, sí, si pensamos como un indicador de inclusividad, tal vez este es el resultado al que lleguemos. Y un punto que me gustaría mucho comentarles, que creo que probablemente pueda empezar a ser la base de nuestros diseños, es pensar en la ciencia del comportamiento. Como les decía, para nosotros este es un punto de entrada muy relevante en pensar cómo modificar los comportamientos mediante los proyectos de infraestructura que generemos. Y esta es una forma en la que nosotros hemos abordado o hemos propuesto abordar dentro de la fundación. Puede que haya muchas otras formas también de hacerlo. Creo que lo importante es pensar en la ciencia del cambio de comportamiento como un punto de partida. En nuestro caso, nosotros le llamamos la teoría de 1 más 1 más 1, que es entender que existe un comportamiento dentro de quien cuida dentro de la casa, un comportamiento dentro de quien cuida en el espacio público, que es una interacción completamente diferente, y el comportamiento de quienes prestan los servicios, que son los que están también influyendo en cómo nuestras ciudades se desarrollan, por ende influyendo en cómo la gente interactúa en esas ciudades. Finalmente, sumarme a las palabras de inicio de esta conferencia y pensar en que si las ciudades que son adecuadas para la primera infancia, lo son para toda la población. Pensar siempre que no es que estamos diseñando solo para niños, estamos diseñando con una perspectiva en cómo los niños pueden desarrollarse mejor y cómo los cuidadores, que son adultos, pueden también aprovechar al máximo de esas oportunidades de interacción que nos brindan las ciudades. Últimamente todos a la final hacemos uso de eso, todos tenemos que ser parte de un transporte o una movilidad dentro de la ciudad, así vaya en mi vehículo privado o así vaya en un medio de transporte público o así camine, todos estamos involucrados en ese sistema. Entonces, al pensar de que si la calidad de aire está afectando a los niños 4 veces más que a los adultos, pues si mejoramos la calidad del aire para los niños, la mejoraremos para todos los demás. Pensar en que el acceso a la naturaleza desarrolla su capacidad 3 veces más, reduce el estrés de los niños y de los adultos, pues me parece una solución universal, pero es pensada desde el enfoque al que le ayuda en su mayoría.
y la proximidad de servicios. Esos tres componentes para nosotros son las soluciones que pueden tener muchas áreas y pueden tener diferentes formas de aplicarse, pero son los puntos a los que queremos llegar y sabemos que el impacto decisivo de esas operaciones, de generar una mejor calidad de aire, por ejemplo, causan un impacto muy grande y en muchas más áreas, y en realidad ahí vemos cómo se confluyen tantas intersecciones con el mismo objetivo. Finalmente les quería dejar con esta invitación. Nosotros hemos generado esta campaña en conjunto con la empresa Gelt, que es una empresa de arquitectura y urbanismo basada en Copenhague y también en Estados Unidos. Sobre prácticamente la idea es recaudar datos sobre los lugares públicos que nos gustan, entender qué espacios públicos ustedes ven, niños, niñas, bebés, familias que ustedes disfrutan, para después tener como que esa información de primera mano realmente desde el usuario y tal vez posicionar un poco al técnico o al arquitecto como un mediador de ese proceso, como un mediador de entender qué es lo que quiere la gente y cuáles son los tipos de espacios que quiere la gente que nosotros deberíamos estar diseñando. La idea es entender, recaudar la mayoría de historias posibles para entender ese proceso, pero también para entender cuáles son los espacios que en realidad son los más concurridos por familias, por niños y sus cuidadores, para entender cuál es la calidad de aire en esos espacios, por ejemplo, y qué acciones inmediatas se puede tomar en ese sentido. Les invito entonces, si les interesa, tal vez a contarnos su historia. Pueden entrar en la página de Celebrate Public Life y dependiendo de su espacio favorito, pueden subir imágenes, pueden poner un pin. Si hay líderes barriales que ustedes consideren que están generando cambios en su comunidad, que se merecen ser mencionados y que tal vez puedan necesitar o en su momento más recursos para poder seguir desarrollando sus trabajos y darles visibilidad en estos procesos, también les invito a compartir esa información. La idea es al final seguir construyendo ciudades en las que todos queramos vivir. Les agradezco muchísimo por su tiempo y les invito a compartir sus preguntas, sus dudas. Estaré encantada de responderles. Muchas gracias, Victoria, por la exposición y por compartir estas experiencias que la Fundación Bernard Van Leer ha venido acumulando a lo largo ya de décadas. Y la verdad, reiterar la inspiración que es la Fundación Bernard Van Leer para todos los que vamos empezando o que estamos en pues digamos en esta lucha, así le podría llamar, de tratar de generar ciudades muchísimo más inclusivas. Yo creo que tú ya nos platicabas de la importancia, hasta si lo vemos desde un punto de vista económico, de invertir en esos primeros años de vida, en donde se forma pues la arquitectura del cerebro humano y que claro, más adelante los programas de atención y digamos que los apoyos pueden ayudar a de alguna manera a recomponer lo que no se desarrolló en un inicio. Pero entonces, si ya sabemos que es clave, ¿por qué no pensar en de qué manera todos, académicos, arquitectos, servidores públicos, padres, cuidadores, todos estamos buscando esos entornos que favorezcan a esos primeros años de vida? Tengo aquí algunas preguntas, pero quisiera empezar con una pregunta central que creo que aquí ya Itzi Alveano la está planteando. Sabemos que las ciudades son, pues se supone teóricamente que son lugares en donde tenemos ciertos beneficios, ¿verdad? Porque en la ciudad, digamos, a diferencia de un entorno rural, pues tenemos mayor proximidad, hay economías de escala que nos permiten tener un acceso más asequible a servicios de educación, a servicios de vivienda. En teoría, las ciudades son esos lugares en donde pues tenemos más oportunidades. Sin embargo, sabemos que esas oportunidades no se distribuyen de manera equitativa. Y además, nuestras ciudades y en general, y la sociedad que genera las ciudades, ¿verdad? Porque las ciudades son la transferencia de la sociedad que las hace, o la imprimen la sociedad que las hace,
tiene esta visión adultocéntrica, ¿no? Entonces, tenemos esta visión de querer plantear todo como si fuéramos siempre adultos, ¿no? Como que nunca estuvimos nunca nuestra mamá estuvo embarazada, nunca tuvimos 3 años, nunca vamos a tener 80 o 60 o 70, nunca vamos a tener una discapacidad. Entonces, y pensamos en diseñar, justo como tú nos lo mostrabas en este gráfico, ¿no? Para una persona adulta con todas las capacidades. Entonces, ¿de qué manera Kitsi nos pregunta cómo podríamos o qué aprendizajes han tenido ustedes desde la fundación? Ya lo adelantabas con el tema del cambio comportamental, pero quizás aquí profundizar cómo cambiar ese enfoque adultocentrista en el diseño del espacio público, cómo favorecer esa autonomía de la primera infancia en la ciudad. Esa sería una primera pregunta. Muchas gracias. Sí, y creo que tal vez es como el punto más relevante en realidad, cómo cambiamos esa forma de pensar en realidad. Y nos pasa a todos, porque nos pasa que es verdad, como que por un lado nos olvidamos, pero por otro lado también nos enseñan ciertas cosas y esa es la forma en la que aprendemos. Entonces sí es un cambio sistemático bastante grande. Por nuestra parte, tal vez para ser muy específica, lo que nosotros hacemos tenemos un grupo de herramientas que en realidad les llamamos herramientas para generar empatía, por un lado, que es hacer que los adultos que están a cargo, los tomadores de decisiones, los técnicos, urbanistas, los responsables de cualquier desarrollo de programa, también se pongan en los zapatos de los niños. Entonces, es generar esas experiencias. Por ejemplo, tenemos un proyecto de usar realidad virtual en donde cuando te pones el casco, inmediatamente estás inmerso a una altura de 95 centímetros y empiezas a escuchar los ruidos y los carros y los movimientos y a llenarte de esa experiencia y ese shock de wow, eso es lo que un niño está experimentando. Entonces también es como empezar a generar esa empatía de lo que está pasando. Tenemos, por ejemplo, eso puede ser muy high-tech, pero por ejemplo low-tech es simplemente caminar por un barrio con cochecitos para bebés y demostrarle a alguien cuál es esa experiencia cuando quieres cruzar una calle o cuando quieres subir gradas, por ejemplo. Entonces, más o menos ese puede ser un lado bastante sensible, intentar sensibilizar esa parte y recordarnos cuáles son esas experiencias. Y por otro lado, creo que también es en cambio ya generar documentación técnica que vaya más allá de eso. Yo creo que, y entiendo que hay muchos arquitectos aquí, tal vez nos dan un Neufert y esas son las medidas y con eso uno diseña y se aprende de memoria y va y hace sus diseños. Pero también hay documentación, hay libros ya de parques o de espacios públicos que tienen las medidas adecuadas para generar espacios para niños, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no podemos tomar esas guías de diseño y aplicarlas en los espacios? Como ya, aparte de cambiar la mentalidad, también existen las herramientas técnicas para poder hacerlo y saber cómo, por ejemplo. Entonces, en ese caso, les invito, y estas dos partes de las que estoy hablando, les invito a visitar la página web de la Fundación. Hay una parte en donde están recursos, entonces ahí ustedes pueden encontrar y descargarse casi todos los recursos de forma gratuita, por ejemplo, de las herramientas para generar empatía, cómo usarlas, por un lado, y también ya los libros técnicos. Por ejemplo, les recomiendo, hay un libro súper interesante de Playgrounds de Superpool de Estambul, en donde te dan todos los principios de diseño técnicos para generar espacios para niños y cuál es el impacto en su desarrollo al tener espacios así, como que te cierra el círculo de por qué estás creando esos espacios. Muchas gracias, Victoria. Yo creo que es súper importante también el apoyo que ustedes han generado técnicamente, como ya lo decías tú, en primero la sensibilización, ¿verdad? Pero después también en tener estas guías y estas herramientas que orienten el diseño, pero también la elaboración de políticas públicas. Y justo ahorita que tú mencionabas el tema de los recursos que ustedes tienen en la página web, que ahorita se los compartimos aquí en el chat, estaba yo leyendo este libro que también ahí la fundación participó, de Tim Gill, que es un libro que se llama Urban Playgrounds, que les recomiendo también a todos
adquirir este libro. Él me gusta mucho porque, bueno, hace un análisis de distintas ciudades y uno de los temas que él hace énfasis es que, y lo dice muy claramente, ¿no? El automóvil es una de las más grandes o de los más grandes enemigos de la infancia y de la ciudad y en realidad de todos, ¿no? O sea, si pensamos en la seguridad vial, la contaminación, el espacio que requiere el automóvil para desplazar a una persona y lo que se le quita o erosiona el espacio público comunitario es muchísimo, ¿no? Y aquí ese es el tema que hemos venido platicando aquí en el seminario con los participantes. Este tipo de cuestiones terminan siendo toma de decisión a nivel local, a nivel municipal, por ejemplo. Entonces, de hecho, acabamos de terminar en el seminario un módulo que abordaba el tema de la política pública. Y entonces una de las lecciones por ahí de los temas importantes era, y bueno, ese es el rol tan importante de sensibilización, es ese trabajo con los servidores públicos en la ciudad, porque al menos en México, quien toma muchas decisiones que tienen que ver con uso de suelo, con espacio público, con provisión de servicios de guarderías o agua potable, saneamiento, es el municipio. Entonces, aquí preguntarte, ¿cuál es el rol de los gobiernos municipales o los gobiernos locales en el despliegue del programa Urban 95 o cómo es que ustedes operan? Si nos pudieras platicar un poquito más de ese proceso, porque a lo mejor algunos ya sabemos un poquito más, pero a lo mejor otros no tanto, entonces creo que nos podría poner mucho en contexto. Muchas gracias. Sí, en realidad, y como mencionas, y creo que mencionaste ya todos los puntos claves de por qué los municipios tienen que ser el centro de ese proceso en realidad. Para nosotros esa es la entrada, para nosotros como concepción de escala es que la municipalidad tiene que estar involucrada en el proyecto. No es el único actor necesariamente, pero es el actor que puede para nosotros promover un cambio integral, un cambio a escala y también un cambio sostenible. Entonces, la forma en la que nosotros prácticamente empezamos, y en realidad tenemos diferentes puntos de entrada, porque lo que es importante es las ganas de generar el cambio. Entonces, puede que esas ganas venga de un actor municipal o puede que venga de un actor privado o de un actor comunitario. Por ese lado es un poco indistinto, pero siempre, dependiendo quién sea ese punto de partida, indistintamente tiene que tener una conexión al sector institucional, por así decirlo. Tiene que tener una forma de contactar y de institucionalizar su proceso como visión. Si es un actor externo, pues darnos esa confianza de que puede llegar y que puede aliarse, unir fuerzas y desarrollar cosas con el municipio. Y pues si es un actor interno, también demostrar que no necesariamente es solo posiciones altas o posiciones políticas, sino también posiciones técnicas que de los dos lados nos ayudan a promover ese mensaje. Sabemos siempre que se necesita una perspectiva muy política sobre el tema para que se asienten estos temas en la agenda, pero también necesitamos un área muy técnica que nos ayuden realmente a implementar y hacer que estas cosas estén en el espacio y que surjan de verdad y que no se queden solo en discursos. Entonces, tal vez es ese balance el que buscamos y si respondo tu pregunta, creo que el punto de partida es diferente, tal vez en cada proyecto tenemos partners muy diferentes, pero sí con la seguridad y la confianza que el proceso tiene que ser integrado a la escala municipal. Muchas gracias. Sí, pues es que aquí es como decías tú, ese balance entre bottom up, o sea, de abajo hacia arriba, perdón por el anglicismo, o de arriba hacia abajo, ¿no? Tiene que haber esta doble, pues digamos, doble enfoque, porque de hecho también otra de las cosas muy interesantes, en la edición pasada del seminario que estaban representantes de United Way, de esta otra fundación que también apoya muchos programas de Bernard Van Leer y de la Fundación FEMSA, que nos decían, a veces es un tema de coyuntura de la esposa del alcalde o es de un actor que llegó y traía esta agenda. Entonces, también es como este tema de aprovechar esos momentos que te permitan ganchar los proyectos y como hacer uso de esa inercia.
Otra pregunta que está por aquí, que me parece muy importante, nos comenta Eduardo Alfredo Gobea, y él tiene una inquietud, dice, ¿es favorable incluir a la infancia en los diseños? ¿Cómo hacer, digamos, bueno, si hablamos de primera infancia, tú nos decías del cuidador, pero ¿cómo hacer para que este grupo, que a lo mejor no necesariamente va a poder participar en una encuesta, digamos, la primera infancia, o participa en la participación tradicional? ¿De qué manera se podrían incluir estas visiones de los más pequeños y sus cuidadores? Chévere, gracias por esa pregunta, porque en realidad ese es el mayor reto. Uno puede decir, queremos que sea como súper participativo e involucrarles, pero ¿cómo le preguntas a un bebé qué quiere en realidad? Entonces sí, creo que hay muchos otros mecanismos más allá del hablado, y tal vez muchos de esos es la observación y es entender qué queremos observar. Por ejemplo, hay un nuevo marco teórico de métricas de Brookings que les puedo compartir y que les invito a revisar, en el que, por ejemplo, nos da las opciones y las alternativas de qué queremos ver en el espacio público ligado a las interacciones de los niños. Entonces, por ejemplo, si el espacio público les está invitando a ver números y ver colores, por ejemplo, si les está invitando a tocar texturas y cómo ellos interactúan con esos espacios. Entonces, por ejemplo, si podemos nosotros generar pilotos o generar pruebas en las que generemos espacios y podamos observar cuál es la interacción de esos niños en el espacio. Entonces, si bien no podemos preguntarles, podemos observar su comportamiento y qué tipo de comportamiento tienen ellos ahí, y también observar el comportamiento de sus cuidadores, que es como la parte esencial para saber qué está pasando. Y a ellos es a los que sí se les puede preguntar y saber si el espacio fomentó que ellos vayan con más frecuencia a jugar, o que se queden más tiempo jugando en esos espacios. Esas son las luces que yo creo que pueden motivar la participación para incluir a este grupo que, si bien sí no podemos conversar, pero podemos observar. Muchas gracias, y definitivamente pues es un grupo que se debe hacer un esfuerzo adicional, y ahí es donde también hace sentido hacer alianzas con distintos actores, con universidades. También, por ejemplo, uno de los temas de acá nosotros en las experiencias de trabajo en comunidad, pues las comunidades también tienen sus propios tiempos, y todos estos procesos deben ser adaptados a los tiempos de las comunidades, de los usuarios en específico. Entonces es importante ahí esas alianzas, como también tú lo mencionas, o pensar de manera distinta. Tenemos una pregunta más que creo que es un poco más amplia, de Martín Rocha. Él dice, en el contexto global en que nos encontramos debido a la pandemia, los métodos de abordaje y las herramientas en torno a las infancias y ciudad se han visto afectados, o de qué manera los están replanteando, o si nos pudieras comentar a lo mejor algunas reflexiones en torno a los efectos de la pandemia en primera infancia. Claro, sí. Yo creo que uno de los principales efectos, y bueno, no puedo hablar sobre efectos de desarrollo porque eso se verá en los próximos años, por así decirlo, pero tal vez los efectos que sí se pueden ver y que es un impacto grande es la salud mental de los cuidadores y el acceso a los espacios públicos y a la movilidad. Yo creo que sí ha habido cambios fundamentales y en general, tal vez no es específico para la primera infancia, pero es en nuestro entendimiento de las ciudades y nuestro entendimiento sobre nuestro derecho al acceso al espacio y a un espacio de calidad, en el sentido de que la mayoría de nosotros vivimos en ciudades en la que tal vez nuestros espacios privados no nos brindan todas esas opciones y necesitamos de los espacios públicos para poder salir a correr, o para poder pasear a nuestras mascotas, o para así que los niños tengan acceso a esos espacios. Por ejemplo, y en mi presentación les mostraba que tal vez es un ejemplo mucho más tangible y cercano a nuestro trabajo, es el ejemplo de lo que pasó en Lima. Cuando ocurrió la pandemia, nosotros estábamos trabajando, me parece, en un estudio comparativo entre alguna ciudad de Brasil, una ciudad de Lima,
y si no estoy mal, una ciudad en Israel, donde se estaba haciendo monitoreos y contando la frecuencia del uso del espacio público por bebés, niñas y niños. Y después ya de que pasaron algunos meses y se pudo ver esos datos plasmados, se podía ver que, bueno, si bien había algunos datos en Brasil, algunos datos en Israel, por ejemplo, en Lima, no había casi cero niños en las calles, no se había contado nada de niños en los espacios públicos, y ese era un efecto de la pandemia, que en realidad todos estaban dentro de las casas, no necesariamente con un toque de queda que no permitía salir, sino que estaban dentro de sus casas y no había un entendimiento de la necesidad de también estar afuera, de tener aire libre, espacios verdes y tener a los niños en esos espacios. Un efecto de eso algo que nos mantiene muy optimistas y que nos dio como que mucha satisfacción fue ver que la Municipalidad de Lima, entonces, basado en esos datos y en esas reflexiones, que va a invertir desde inicios de este año hasta el siguiente en alrededor de 45 parques para niños, para la infancia, alrededor de la ciudad, en donde la gente pueda acceder a esos espacios. Como que fue un gran golpe de realidad entender eso, y eso sí fue un efecto directo de la pandemia, porque no se hubiera percibido si estuviéramos en nuestro status quo anterior, dando las actividades que siempre teníamos, sin pensar en ese usuario vulnerable que ahora sí se quedaba en casa, que ahora sí los papás tenían que trabajar mientras le cuidaban, donde se generaron todas estas situaciones tan complejas, en donde sí, si nosotros con nuestro enfoque, al menos en mi caso urbanista, empezamos a pensar, pero ¿y a dónde salen esos niños? Que fue en realidad un efecto de tener toda esta crisis. Yo creo que ese tal vez para mí es un ejemplo muy, muy relevante de los cambios que se pueden empezar a ver en ciudades después de la pandemia. Muchas gracias, Victoria. Pues yo creo que aquí también el tema es además de, digamos, que estos cambios o estos impactos que vamos a empezar a percibir de la pandemia, pues la importancia de contar con datos, ¿verdad? Que te permitan tomar decisiones, generar evidencia primero y luego también tomar decisiones, comunicarla con los grupos de trabajo. Entonces yo creo que esto es muy importante contar con plataformas confiables de datos. Bueno, tenemos aquí una pregunta más sobre la opinión de los parques infantiles. De repente pasa esto, parques infantiles bajo puentes vehiculares o espacios residuales en la ciudad. Nos pregunta Itzi Alveano si tienes alguna opinión al respecto de estos parques que están bajo las carreteras. Esta pregunta a lo mejor es un poquito más técnica ya en diseño arquitectónico. Sí, creo que en realidad, y entiendo mucho de dónde viene esta pregunta, y es el tema de lo que pasa en nuestras ciudades que no son planificadas. No son planificadas y de pronto ya pasó por ahí una carretera o vehículos, o se generan estos espacios residuales que se quedaron ahí y nadie va a volver a rescatar hasta que se convierten casi que en esos espacios comunes o casi públicos, votados, que la primera reflexión puede ser, pues hagamos parque. Entonces sí creo que primero la intención creo que sería como pensar antes de que eso pase y tratar de generar espacios mucho más planificados y que no sean esas soluciones ya tardías a problemas que se generen. Entonces sí intentar en la medida de lo posible contener esa planificación de la ciudad. Y de ahí, pues bueno, ahorita ya los escenarios que ya tenemos ya están ahí y hay que traer soluciones. Yo creo que sobre todo hay que pensar en temas, si hablamos de espacios residuales y demás, hay que pensar en temas sanitarios y en temas de seguridad y de salubridad. Pero más que nada para estos dos tipos de espacios creo que lo más importante es la accesibilidad que puedan provocar. Entonces, si bien los espacios se pueden regenerar y se pueden tal vez en tema de infraestructura, como proveer de infraestructura, de los servicios, muy bien, está el parque ahí, pero sí pensar quién va a ir a ese parque y quiénes son los usuarios de ese parque, creo que es como el comienzo más allá del espacio como tal.
También pensar muchísimo que cuando están muy cerca los vehículos, la calidad de aire no es la recomendada, entonces sí podemos pensar en estrategias para mitigar ese impacto de aire si queremos que estén niños ahí, también sería como muy importante, porque tal vez también la reflexión es no tener espacios por tener espacios. Si el espacio no es salubre y si el espacio está demasiado contaminado y hay demasiados vehículos alrededor, en realidad tal vez no es un parque, no es un lugar donde queramos poner un parque y queramos poner niños. Entonces tal vez esa reflexión de los dos lados, de tal vez intentar que eso no pase y que sean espacios planificados, pero bueno, si eso pasa, entender cuáles son las posibilidades, si realmente existen las posibilidades de mitigar estos impactos y generar un espacio de calidad, o tal vez tomar la decisión de que no es un espacio en el que se debería desarrollar estas propuestas. Muchas gracias, Victoria. Y también ahí el tema de, pues de encontrar de qué manera orientar mejor los recursos que son escasos, ¿verdad? También hay recursos escasos y también se trata de, como decías tú, el desafío de la planificación y el trabajo del ámbito del servicio público de identificar esas zonas estratégicas en donde se pueda intervenir. Bueno, pues con esto vamos a cerrar la sesión. Tenemos también ahí algunas preguntas sobre indicadores, pero les vamos a compartir la página, ya compartimos ahí la página de Bernard Van Leer. Ahí también hay bases de datos o hay publicaciones que nos ilustran las condiciones de la primera infancia en contextos urbanos a nivel global, pero también en la región Latinoamérica, que es una región en donde ustedes trabajan con el programa Urban 95. Entonces, pues muchísimas gracias, Victoria. Gracias por tu generosidad, compartir tu tiempo y la experiencia que han acumulado en este programa, los aprendizajes y sobre todo creo en inspirarnos a actuar, ¿verdad? Porque es importante sensibilizarnos y entender la importancia del tema, pero esa importancia pues de nada sirve si se queda en la teoría o se queda en la presentación, y más bien es la invitación y gracias por inspirarnos a actuar y empezar a generar las alianzas, a capacitarnos más, a hacer ese proyecto que pueda tener una incidencia positiva. Pues muchísimas gracias y con esto cerramos la sesión. Gracias, Victoria, gracias a todos los Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Gracias, Victoria. Vamos a cerrar con una presentacioncita. Gracias. Muy bien. Pues bueno, y agradecer nuevamente a todos los participantes en la sesión de hoy, a Victoria, al equipo de Fundación FEMSA también, por el apoyo continuo para este tipo de eventos. Y también invitarlos a que puedan consultar y a visitar nuestra página. En el CELAP tenemos esta página que se llama tejiendocomunidad.mx. Ahí tienen el código QR. También seguirnos en las redes de la Fundación, de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, de Laboratorio, y tenemos un canal de YouTube de Laboratorio en donde vamos subiendo charlas, conversaciones, presentaciones que están relacionados en este tema, y también tenemos materiales y ligas a distintos aliados que están encaminados en promover ciudades más inclusivas para niños, niñas y bebés y cuidadores. Entonces, bueno, invitarlos a consultar estos espacios. Y bueno, sin más, gracias por acompañarnos y desearles a todos una buena tarde, buena noche. Gracias, Victoria. Abrazos hasta Ecuador. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Un placer. Un abrazo. Bye, bye. Gracias. Gracias, Claudia. Un abrazo.